vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia emocional. Es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estados de ánimo, propios y ajenos. ¿Y es fácil? No. ¿Y está buenísimo? Sí. ¿Y por qué está buenísimo? Aunque sea complejo. Porque es un grato trabajo que nos tomamos todos los días. La felicidad no viene en comprimidos. Me da un bienestar plus. ¿A qué hora, doctor? No se compra por Mercado Libre. Es un trabajo que nos tomamos todos los días para poder tener una mejor calidad de vida. Y además hacer más agradable para el otro nuestro paso por esta tierra, ¿no? Que tenga ganas de compartir con cada uno de nosotros. Repasaremos algunos conceptos teóricos y algunos libros que nos han legado muchos autores e investigadores que nos permite armar una caja de herramientas. Y vamos a traer saberes del campo de la psicología, de la sociología, de la filosofía, de la biología, de la neurociencia, de los sobres de azúcar, de los señaladores de libro, de los chocolatines dos corazones y algún horóscopo bazooka. Todo lo que nos sirva está bueno. Todo suma, todo es útil. Con mucho respeto, digo, por el campo de la investigación, los saberes académicos a los cuales vamos a referenciar y a los autores que vamos a citar, a modo de pie de pantalla, no de pie de página o de índice también, está bueno que los googleemos, los youtubemos, ¿no? Y podamos seguir informándonos cuando esta clase termina. Pensar, sentir y actuar funcionan de manera recursiva. Si nosotros tenemos un pensamiento, modificamos nuestra emocionalidad, y si somos capaces de cambiar nuestra emocionalidad con acciones que podemos hacer a tales efectos, podemos producir nuevos pensamientos mucho más creativos, por ejemplo, mucho más constructivos, por ejemplo, y terminan desencadenando en acciones que nosotros podemos dirigir. A veces nos sale y a veces no nos sale. Hay cuestiones que tienen que ver con la genética, la aportamos, la traemos. Hay otras que tienen que ver con el entorno, con nuestra crianza, con nuestros afectos primarios, por cómo vivimos nuestros primeros años de vida, cómo transitamos esa relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, cómo después nos incorporamos a la sociedad. Todo eso quedó grabado y hace que hoy seamos seres únicos, irrepetibles, claro, desde ya, pero esa biografía la intervenimos de manera diferente cada uno de nosotros, aunque la caja de herramientas sea la misma. Así que cada logro alcanzado, por chiquito que sea, es inmenso, porque es de dónde estábamos a dónde pudimos llegar. Los vamos a celebrar. Lo digo yo que voy como de a poquito, ¿no? Pero está bueno, de dónde estaba a dónde llegué, les digo, esto funciona, así que, bueno, vale el esfuerzo de probarlo. ¿En qué nos diferenciamos los humanos de los animales? En que tenemos la capacidad de pensar. Ahí está. Nosotros podemos intervenir nuestra historia nada más que interviniendo nuestros pensamientos. ¿En qué nos diferenciamos algunos humanos de otros más evolucionados? Bueno, que la mayoría de las veces pensamos mal y al pedo. Esto es una realidad, yo me hago cargo. Y entonces, ¿de qué viene esta teoría? De mantenerte todo el tiempo en estado de lucidez. Y acá te hago como el ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. ¿Sabes en qué cambia nuestra vida cuando podemos vivir con inteligencia emocional? Bien, podemos mantener vivo el deseo de alcanzar un objetivo. Nos sentimos motivados, podemos controlar nuestros impulsos, podemos ser dueños de nuestra motivación. Son como valores suficientes como para decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar. Y es una grata tarea que nos espera todos los días y a cualquier edad. Está bárbaro. Básicamente es el secreto de la felicidad. Y se puede entrenar, ¿sabes? Y se puede optimizar. Aunque no hayas nacido con tanta inteligencia emocional, como algunos sí la aportan, la podemos ejercitar. Fundamentalmente por fortalecer nuestra autoestima, que es el cimiento de la confianza, y por ese interés que ponemos por el alma del otro. Y recién cuando nosotros podemos trabajar eso, podemos comprender a un otro. Y para que el vínculo sea efectivo, tiene que empezar por ser afectivo. Y el primer laburo es con el alma propia, porque la caridad bien entendida, esa, como decía la abuela, empieza por casa. Y hablando de inteligencia, ¿por qué no definimos este concepto y empezamos a pensar esta cuestión de más o menos inteligente respecto a qué? Durante muchos años se señalaba a la gente como justamente más o menos capaz a partir de un test, resultado de un montón de ejercicios que tenían que ver con un pensamiento lógico o abstracto.
ese pensamiento analítico, matemático, por ejemplo. Uno de los test más famosos era el de Alfred Binet, que si uno ahora lo busca por internet también lo encuentra. No se lo aconsejo, no lo hagan en sus casas porque es una cosa espantosa. Yo intenté, te juro, no pegaba una, error, error. Es un troyano, dije esto. Horrible. Me quedo con la inteligencia que supongo porto y ya está, ¿no? Pero vos fíjate que Alfred Binet lo hizo para poder determinar procesos de enseñanza particulares en algunos grupos de chicos. Sin embargo, eso se usó para señalar, vos sos inteligente y vos no. Contrariamente a ese coeficiente intelectual, ese CI, aparece el IE, que es el índice de inteligencia emocional y que es a lo que vamos a referir. Porque la capacidad de crear, la capacidad resolutiva o el grado de adaptabilidad que nosotros podemos tener en la vida nos viene acompañado de ese índice. Para eso es necesario la inteligencia emocional. Y ahí es donde decís, pero mira esta persona, ¿no? No era como un 10 absoluto en lo que era la calificación de ese espacio curricular. Sin embargo, se rearmó, alcanzó objetivos, después de muchas pruebas salió fortalecido. Y vos decís, ¿inteligente? ¿Inteligente qué? Inteligente emocional. Y la inteligencia emocional refiere a las competencias personales y a las habilidades comunicativas. Pero unas tienen que ver con el autoconocimiento, la autoestima y la motivación, y la otra con la capacidad de llegar al semejante. Y ahí aparece este famoso concepto que es la empatía y las habilidades sociales. Todas estas categorías las vamos a definir y explicar a lo largo de todos los encuentros. ¿Qué procuramos ser cuando nosotros alcanzamos esa inteligencia emocional? Queremos ser MacGyver de nuestra vida, queremos tener una caja de herramientas. El tipo sereno, sabía lo que tenía que hacer. En los momentos de mayores crisis, ahí estaba él, MacGyver. Yo quiero ser MacGyver de la vida. Y para eso necesito mi caja de inteligencia emocional. Hay una frase excepcional de Nietzsche, porque acá te venimos, te bajamos, gente que sabía, la tenía clara. ¿Qué decía este filósofo? Que no hay hechos, que hay interpretaciones. Y si bien Nietzsche quería saber a partir de esta frase dónde estaba la verdad, te pedimos perdón, la vamos a traer a esta metáfora de mitad de vaso lleno y mitad de vaso vacío. Perdón, Nietzsche, por la comparación. ¿Cómo está el vaso? Bueno, esa mirada que tenemos de cada situación que transitamos en la vida predispone nuestra emocionalidad y a partir de ahí se construyen pensamientos y le da sentido a todo lo que te pasa. Así que vamos a insistir nuevamente en que pensamientos y emociones funcionan de manera recursiva y que el humano, el único animal que puede pensar, tiene que estar lúcido a la hora de identificar y pensar su emocionalidad. Y en esto vamos a insistir. ¿Y entonces el vaso está lleno o el vaso está vacío? Esa mirada nos permite a nosotros construir sentido y a partir del sentido que le damos a las cosas, accionamos. Y el sentido tiene que ver con que nuestros pensamientos determinan emocionalidades. Vivir con inteligencia emocional no consiste en sofocar las emociones, es imposible evitarlas, pero es posible identificarlas, controlarlas y dirigenciarlas. Yo me acuerdo que hace unos años se acercaba una amiga totalmente sacada, venía atravesando un problemita que nosotros le llamamos prueba y que solemos definirlo con la palabra problema, error, porque eso ya nos predispone mal. Yo la veía venir y digo, le tengo que hablar, le tengo que explicar todo esto que dice la teoría. Y ella me ataja y me dice, mira, Cori, déjame de boludear con la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío porque hoy no veo el vaso. Y yo no me lo olvidé más eso. Hay días que de verdad no vemos el vaso, pero también es necesario, y eso lo vamos a aprender a partir de herramientas que vamos a seguir armando en esa caja, son momentos que tenemos que transitar. Pero solo un estado de lucidez nos permite, después de transitarlos, volver a tomar riendas de nuestra propia emocionalidad, ergo de nuestra propia vida. ¿Y por qué es importante esto de los pensamientos? Atender a nuestras emociones, ponerle razón a las emociones y empezar a focalizar en la mitad del vaso lleno. Porque con cuestiones que nos pasan, por ejemplo, como la bronca que nos causa con el paso del tiempo no ver bien de cerca, puta che. Y entonces vas al médico y te dice la palabra. Sí, que no lo diga, que no lo diga. Y te manda presbicia. ¡Ah! Doctor, yo voy a empezar a ver mal de cerca.
Sí, pero quédese tranquila. Hay una mitad del vaso que está lleno. ¿Cuál? Usted va a ver a los boludos venir de lejos. Gracias, doctor. Gracias. Y lo que vamos a ver hoy son los antecedentes científicos, aquellos autores cuyos aportes han sustentado, en modo de cimientos, lo que se construye por sobre esos saberes, y es la teoría. Dicho esto, vamos a hablar de un psicólogo, filósofo, en este caso David McClelland, y después vamos a hablar de un psicólogo que revolucionó el campo de la educación y que se llama Howard Gardner. ¿Qué era lo que decía David? Vamos a empezar con él. Que las calificaciones, los títulos, el recorrido académico no es muchas veces lo que hace que nosotros podamos en la vida tener mayor nivel de capacidad empática, ser más resolutivos o podamos adaptarnos a las pruebas que se nos manifiestan en el escenario de la vida cotidiana. Que en general es la motivación aquella que nos permite hacer frente a las circunstancias de aprendizaje y que esa motivación tiene una raíz emocional. O sea, para yo querer hacer, debo estar bien predispuesto emocionalmente. También recuerdan que decíamos en las clases pasadas que el hombre es el único animal que es dueño de su propia emocionalidad. Y traemos a modo de repaso la importancia de intervenir con pensamientos aquellos asaltos emocionales que llegan, y eso lo vamos a ver hoy, mucho antes de la capacidad de pensar. Después aparece Howard Gardner, que revoluciona el campo de la comunicación diciendo, ¿sabes qué? La inteligencia no tiene que ver con una sola habilidad. Hay por lo menos 7 tipos de inteligencias y algunos portamos características que nos hacen manejar con mayor facilidad algunos de esos campos y para otros, la verdad, no somos demasiado duchos. Dice algo que yo siempre recuerdo, ¿por qué le decimos inteligentes a aquellos que son buenos con los números, aquellos que son buenos con las matemáticas y aquel que porta la habilidad, por ejemplo, de crear música, se le dice talentoso? Empecemos a llamarle a todos inteligentes. Y él dice, por ejemplo, que existen, y acá vamos a llegar a la teoría de la inteligencia emocional, por lo menos 7 inteligencias. Una, por ejemplo, es la auditiva o musical. Ahí tenemos a un Beethoven, a un Sandro, a un dúo Pimpinela, por ejemplo, ¿no? Quiero nombrar talentos, de verdad. Tenemos una inteligencia corporal, por ejemplo, un Maradona, por ejemplo, un Messi, por ejemplo, un Del Potro, Nadia Comaneci, esa gente que hace magia con el cuerpo. Yo te puedo hacer 3 abdominales seguidos, ¿entendés? Que quedo... La otra es la lingüística, ahí tenés un Borges, un Cortázar. La otra es la matemática, ahí tenés un Einstein. La inteligencia informática que portan hoy los chicos ya nacen con un chip. Vos les das un microondas, un celular, un televisor, una computadora, entran al menú y te manejan todo. Después está la inteligencia naturalista, ahí tenemos un Darwin que mira la naturaleza y el tipo te escribe la evolución de las especies. O Mendel, que mezclando arvejas saca el código genético. Explícame que no puedo hacer un revuelto y el tipo cruza habas y te explica el código genético. Pero entonces vos decís, ¡ay, este tipo nació para eso! Él tenía esa inteligencia, la naturalista. ¿Y dónde llega la teoría de la inteligencia emocional sacando todos estos tipos de inteligencias diferentes? De la suma de 2 que todavía no mencioné. Una es la intrapersonal, te permite conocerte, detectar fortalezas, debilidades, intervenir tus emociones, tener autocontrol, ser dueño de tu propia emocionalidad, ergo de tu vida. El que es dueño de su propia emocionalidad es dueño de su vida casi. Y la otra, la inteligencia que te permite llegar a un otro, que es la interpersonal, ¿sí? Esa que portan los vendedores, esa que portan los políticos, aquella persona que es capaz de convencer, de lograr consenso. Los primeros que definen el término inteligencia emocional son 2 señores llamados Salovey y Mayer, también investigadores, son como el Batman y Robin de la inteligencia emocional. Y después aparece Daniel Goleman, que seguramente es el libro que a muchos de ustedes les suena, explota el libro Inteligencia Emocional, lo hace bestseller en poco tiempo y empieza a tener como un acceso mucho más masivo. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Porque si uno es dueño de su propia emocionalidad, puede tener creatividad, puede tener capacidad resolutiva y puede lograr la adaptabilidad. ¿Con qué tiene que ver esto? Con entender, y acá aparece el último aporte del último científico que sustenta la teoría, se llama Joseph Ledoux, es un neurólogo, y lo que nos explica es, ¿sabes qué? La emoción no la podés evitar, precede al pensamiento. Un asalto emocional es inevitable, pero solo poderle razón a esa emoción te permita cambiar de actitud.
poder construir un sentido diferente de lo que está pasando. Y ahí cuando la abuelita te decía hace muchos años, si estás triste, pensá en algo lindo, y lo primero que pensábamos era, ¿a vos te parece que en este momento que estoy atravesando el peor de mi vida, yo estoy para, por ejemplo, salir a pasear, reírme o pensar en algo lindo? Sí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que la abuela tenía razón y hoy la neurociencia lo ha medido? Un pensamiento es capaz de producir una emoción diferente. Y una emoción diferente, en este caso, positiva, es la que te confiere la capacidad de pensar con claridad, de ser creativo y de poder abordar las circunstancias que estás atravesando de una manera mucho más constructiva. Y tomando este legado del padre de la modernidad, René Descartes, del pienso, luego existo, hoy estoy en condiciones también de traer el saber de la abuela. Ahí, cuando te decía, pensá en algo lindo, ¿sabés que tenía razón? Porque sentís diferente. Y uno cuando siente bonito puede pensar mejor. Así que siento, pienso, luego existo. Gracias. Y vamos a definir hoy la palabra emoción, por qué y para qué la sentimos. Origen etimológico. Me gusta el origen etimológico porque podés poner cara, ¿viste? Del latín emotio. Está bueno, queda lindo. ¿Qué es eso? Es una conmoción intensa, pero pasajera del ánimo que, viniendo acompañada de algo agradable o algo indeseado, produce una conmoción orgánica. Un registro en el organismo. Es causada por ideas, eureka, recuerdos agradables, no tan agradables, o estímulos del exterior. ¿Qué es eso? Pará, me asustaste. Las emociones tienen una raíz fisiopsicológica. ¿Qué quiere decir esto? Un registro en el organismo, algo que nos pasa, sentimos y deja huellas, otras tanto en la psiquis y algunas en el espíritu también. Es otra bibliografía, pero son parte de nuestra historia. Nos ayudan a relacionarnos con un otro, a entender la naturaleza y a poder formar parte de nuestra cultura. Es muy importante estar atentos a cada una de ellas y a cada uno de los componentes que las definen. Un componente fisiológico, un componente expresivo, uno cognitivo y otro conductual. Yo reconozco la emocionalidad, a la vez esa emocionalidad me provoca algunos cambios en mi organismo y hace que se reproduzcan expresiones faciales. Y entonces el reconocernos nos organiza mejor como especie. Si te reís estás contento, si te veo venir con cara de enojado, yo sé que hay algo que puede pasar y que pone en riesgo mi integridad. Estos elementos se combinan y todos y cada uno en particular, si bien tiene su función, hace que nosotros podamos entender íntegramente la emocionalidad propia y la del prójimo. Las emociones tienen buenas razones y es por eso que forman parte de nuestra vida. Por ejemplo, el miedo me produce ansiedad y yo tiendo a protegerme. La sorpresa, un sobresalto para que yo esté atento a que algo puede pasar. Eso puede ser peligroso o no, pero a mí me pone en situación de atención. La ira, cuando estoy muy enojado, induce a la destrucción. La alegría, a la repetición del suceso. Y la tristeza me mantiene un poco más dentro de lo que sería la introspección para que yo pueda rearmarme a partir de una pérdida o de un gran dolor. Y acá es donde yo te digo, atendamos cada una de las emociones, porque cuando no prestamos atención a la tristeza, por ejemplo, deviene en depresión, en melancolía o en pesimismo. El miedo en angustia, desesperanza, desesperación. Y el enojo en resentimiento y en rencor. ¿Y todo esto por qué? Porque no escuchaste la primera de las alarmas y seguiste enroscado en la misma emocionalidad dándote manija y manija y manija y manija. Y algo muy importante a tener en cuenta, por ejemplo, es cuando el miedo que está puesto en ese software, ¿sí?, para protegernos, se desata aunque el peligro sea imaginario. Lo mismo ocurre en el organismo, cuando algo es real que cuando está en la fantasía de nuestra mente. Y este es el peligro, que la mayor cantidad de cosas por las cuales, por ejemplo, nos hacemos mala sangre nunca ocurrieron ni van a pasar. Y se desgasta mucha energía preparándose para huir o para atacar por cuestiones que son absolutamente imaginarias. Y entonces ahora que sabemos que cada una de esas emociones tienen su razón de ser, ¿por qué no les prestamos atención? Por ejemplo, la alegría, decíamos, induce a la repetición del suceso. Y es donde yo te pregunto, ¿qué te gusta hacer mucho, mucho, mucho? Y vos me podés decir,
Ir al cine con mis amigos. ¿Cuánto hace que no organizás una salida al cine? La última vez que fuiste, acordate, no existían los pochoclos. Es algo a tener en cuenta eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las clases pasadas que hablábamos de por qué y para qué sentíamos las emociones? Nos motivan, nos ayudan a tomar decisiones, nos protegen, favorecen la interacción social. Pues bien, esto ya lo estuvimos viendo. Ahora vamos a hablar de algunas personas que refirieron a ellas mucho antes de que nosotros las podamos estudiar. Por ejemplo, existen antes del momento en que nosotros verbalmente las podemos explicar. ¿Desde cuándo? Bueno, ya Aristóteles, nos gusta mencionar a Aristóteles porque es grosso Aristóteles. Bien, Aristóteles en el siglo V a.C. ya hablaba de cada una de ellas. ¿Cómo las describía este señor? Decía que eran una afección del alma que estaba acompañada por una alarma que venía seguida de una sensación de placer o de dolor. Y si bien no escribió científicamente de las emociones, ya en sus tratados refería a ellas. Muchos siglos después, pero muchos, aparece Darwin. Te estoy hablando año 1800 aproximadamente. ¿Sabes que él escribió sobre la expresión también de las emociones en animales y en humanos? Empezó como la primera clasificación y esas 6 que nosotros podemos repasar hoy también a partir de tan actualizada que tenemos la película Intensamente, por cierto, altamente recomendada. Y mencionamos entonces alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y desagrado. Y en esta primera clasificación entonces que se hacen de las emociones, si son 5, si son 6, si la sorpresa aparece después, bueno, más o menos eran estas las que definía. Lo que dice él es que si bien tienen una importancia superlativa en lo que refiere a la supervivencia de la especie, también le confería 2 caracteres más: el carácter funcional y el carácter organizativo. En cuanto a lo funcional, lo que tiene que ver con la supervivencia, esto que nos protegen, y en lo organizativo, que pueden favorecer la organización de la misma especie o de la especie humana con otras, como por ejemplo también cuando vemos al perro mover la cola y sabemos que no corremos peligro, o cuando lo vemos mostrar los dientes y ya decimos algo está pasando. Años después aparece un señor que todavía está investigando y que se llama Paul Ekman. Con sus investigaciones también se inspira la serie Miénteme, que seguramente alguno de ustedes la vio, y lo que hace Paul es crear un método a partir del cual, con una serie de descripciones y de clasificaciones, él puede determinar cuántas microexpresiones faciales son características de cada una de estas emociones en particular. Y si bien decía que esto era inherente a la cultura, se da cuenta después de investigar muchos años, hasta estuvo viviendo en Nueva Guinea, él recorre distintos países y distintas etnias para darse cuenta que tenía razón Darwin cuando decía que era inherente a la naturaleza humana, ese rasgo y esa expresión propia de cada una de estas emociones. Bien, ese método se emplea hoy para servicios de inteligencia, se usa en juicios para determinar por expresiones faciales si la persona está mintiendo o no, la usan los dibujantes para poder reproducir cada una de ellas y también en las escuelas de teatro para poder ser genuino a la hora de expresar una emocionalidad y que eso sea creíble. Porque como explicaba y decíamos recién, Darwin organiza la especie. Yo me doy cuenta si esa sonrisa o esa cara de enojo es ficticia o es real. Y entonces hoy pudimos aprender un poquito a partir de los aportes de Aristóteles, de Darwin o de Paul Ekman, y voy a agregar uno más del francés Tougenet, que hablaba de 2 rasgos característicos de la sonrisa. Y entonces con este bagaje hoy podemos resolver cuestiones de la vida cotidiana. Y es donde le decimos, ¿sabes qué, Roberto? A tu hermana no le gustó un carajo el regalo que le hicimos para el cumpleaños. Y el tipo que te contesta te dice, no, sí, ¿no viste que se rió? Por favor. ¿Vos te concentraste en el músculo cigomático mayor? Así, Roberto. Y en el músculo orbicular, fingido, todo contracturado. Hizo así. Está lindo. Y vos te lo creíste. A tu hermana no le gustó. Porque no lo digo yo, lo dice la ciencia. Esa sonrisa no era genuina y tu hermana es una jodida, Roberto. Y hoy nos vamos a ocupar
de las neurociencias. ¿Qué tal? Desde su definición, su campo disciplinar y específicamente uno de sus objetos de estudio. ¿Qué es la neurociencia? ¿De qué se ocupa? Del estudio y la observación del sistema nervioso central, especialmente el cerebro. Gracias a los avances de la tecnología de los últimos años, hoy, a partir de tomografías computadas, por ejemplo, o resonancias magnéticas, podemos estudiarlo en tiempo real y no solamente, como se hacía antes, con cadavéricos. El cerebro regula diferentes funciones vitales del organismo y lo que hace la neurociencia es tratar de comprenderlas. Quiero contarles algo. Nuestro cerebro es 3 en 1. ¿Qué tal? Lindo combo, ¿no? Cada uno de ellos con diferentes funciones. Y esta primera definición de cerebro triúnico es de Paul MacLean. En la evolución, hasta llegar a lo que hoy es el cerebro humano, se parte de hace 500 millones de años hacia atrás. Primero aparece el cerebro reptiliano, por encima de él crece el límbico o emocional y por último el neocórtex o cerebro racional. El cerebro reptil se encarga de las funciones que tienen que ver con la supervivencia, deseo sexual, a partir de él la reproducción, hambre, sed, no tiene pasado ni futuro, es el momento. Y ahí cuando a la lagartija le pones un señuelo con una carnada, la tipa muerde. Y a los 2 minutos le volvés a poner el señuelo con la carnada y vuelve a morder, porque no tiene un registro de que eso la puede lastimar o que con eso puede morir. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando te cruza un choripán. Vamos a él, sin importar cuáles son las consecuencias. Bien, este reptiliano no piensa ni razona. Nada. Después de este cerebro primitivo, aparece junto con los mamíferos primarios el cerebro límbico o emocional. Acá está el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala, como algunos de sus elementos más significativos. En la amígdala cerebral se registra la memoria, la sensación, la experiencia de todos los acontecimientos que nos pasan en la vida y a partir de los cuales nosotros, una vez que los transitamos, se supone adquirimos un aprendizaje. Y el hipocampo guarda el recuerdo. Por ejemplo, ese primer beso de amor, ¿no? Ese que recordamos. ¿Con quién fue? ¿Dónde fue? ¿Hasta qué nos habíamos puesto para ir a esa cita? Todo eso lo guarda el hipocampo. Y lo que sentimos, haya sido deseado, agradable, desagradable, eso lo guarda la amígdala. Por eso cuando más fuerte es la emoción, más perdura el recuerdo. Ese es el motivo por el cual cuando nosotros tenemos que contar algo, nos acordamos más de lo que fue acompañado por una fuerte sensación emocional. ¿Y qué se supone que nosotros hacemos con ese cerebro límbico? Pues bien, resguardar en la memoria aquellas experiencias que me mantienen alerta para no cometer 2 veces el mismo error emocional. Y entonces vaya a saber por qué nos cuesta tanto esto de entender que somos los animales superiores. Pues bien, eso dice la naturaleza y nos otorga un tercer cerebro que es el neocórtex. ¿De qué viene entonces este tercer cerebro? Es el racional, es el que nos permite pensar. Muchas veces, ¿para qué? Bueno, ese es otro tema. Pero pensamos. Y a partir de ese cerebro racional, ahora no solo tenemos la capacidad de sentir, sino además de poder realizar razonamientos abstractos. Y no solamente eso, podemos planificar. Después del neocórtex crecen los lóbulos parafrontales o prefrontales, que son el cerebro planificador. Los humanos entonces podemos, a partir de estos 3 cerebros, no solamente responder de manera instintiva, sino que además sentir y que además intervenir esos sentimientos a partir de una capacidad de pensar. Pensar y sentir trabajan juntos. Tenemos más de 100 millones de neuronas y 6 capas neuronales que se enciman a partir de y superponen a partir de esta relación que se establece entre el cerebro emocional y el cerebro racional o neocórtex. ¿Cómo? A partir de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Son estas conexiones entre neuronas que se juntan y ejercen un poder parecido al de los gemelos fantásticos. ¿Se acuerdan? Y entonces, si sentir y pensar están relacionados, dice Henry Ford, tan poderoso es que vos creas que podés hacerlo como que no. Y entonces aparece esta cuestión de sentir miedo por hacer algo. Lo que decíamos está del otro lado del miedo. Creer que podemos cruzarlo
tiene que ver con el neocórtex y construir la balsa para poder transitarlo con nuestro cerebro planificador. Así que sentir, creer y planificar. Los tres cerebros en uno ejercen un gran poder. Vamos a hablar hoy de un investigador llamado Joseph Ledoux. Es un señor al cual yo admiro profundamente y ha hecho grandes descubrimientos que han significado importantes aportes en el campo de la neurología y obviamente también de la psicología, de la comunicación y de todas las ciencias que también se nutren de los avances del campo de las neurociencias. Este señor estudia principalmente la relación que existe entre las emociones y los procesos de pensamiento. Es un especialista en neurofisiología y lo que dice es que la ciencia debe ocuparse de las emociones al igual que lo ha hecho con la razón, donde ha tomado percepciones, emociones o atenciones particulares como variables para entender los procesos racionales. Y también dice que el estudio es mucho más difícil porque las emociones en algún aspecto son más abstractas. Y él explica su teoría a partir de una secuencia que dibuja y que establece con el orden estímulo, amígdala, respuesta. A partir de un estímulo del exterior, entonces, reaccionamos desde esa amígdala cerebral que hablábamos en el encuentro pasado y operamos en consecuencia. Y que es mucho más fácil para la emoción poder afectar un pensamiento que para un pensamiento influenciar a una emocionalidad. O sea, no alcanza con que yo me diga, tenés que calmarte. Es como que mi emoción no va a acatar tanto como si yo logro aplacar mi emoción e influenciar en mi manera de pensar. Las emociones, dice, son más fuertes que la razón. Y otra de las cosas que sostiene es que la emoción precede a la capacidad de pensar. Y es un descubrimiento que hace él y que le llaman el teléfono rojo. Es una línea directa entre lo que me está pasando y la amígdala cerebral. Es como que se activa el botón, tal cual lo podemos ver en esa secuencia de dibujito animado. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. Bien, sentimos que estamos en peligro. El estímulo es de miedo. Reaccionamos para salvar nuestra vida principalmente, pero lo que queda claro es que sentimos antes de poder pensar en lo que nos está pasando. Ledoux también hace un dibujo para mostrar las conexiones entre amígdala y neocórtex, entre cerebro emocional y cerebro racional. Y dice que nos imaginemos flechas que van de un lado al otro de los dos cerebros. Serían 3 flechas las que van desde el neocórtex al cerebro emocional. Pero contra eso hay 9 flechas que van desde el cerebro emocional al racional. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucha más la información que lleva este hacia allá que este hacia acá. La emoción es más fuerte. También dice Ledoux que son muy importantes las relaciones que nosotros conformamos con nuestros primeros afectos en los primeros años de vida. Así que estamos emocionalmente condicionados por algunas experiencias que tienen que ver con nuestra primera niñez. Y de adultos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y también habla el doctor de la psicoterapia, de la terapia que podemos realizar y por qué y cómo influye cada vez que nosotros elegimos ir a un psicólogo. Es muy interesante esto que dice, lo voy a leer como afirmación. Cuando hacemos psicoterapia es para intentar reforzar mediante la palabra las señales que van del cerebro racional al emocional. En cambio, la farmacoterapia ayuda a que las vías de comunicación que van de la amígdala al córtex tengan menos potencia, ayudando a debilitar las señales que van en ese sentido. Hacer terapia está muy bien, como leer todos los aportes que los diferentes autores nos ofrecen para poder mejorar nuestra calidad de vida. ¿Es eso o tomar la pastillita de la felicidad cuando no podemos encontrar con lucidez motivos para ser felices? ¿Sabías que cada pensamiento libera sustancias químicas llamadas neuropéptidos? ¿Le das debida atención a cada uno de ellos o seguimos paviando en Facebook y Twitter? Ojo con el tema. ¿Qué son los neuropéptidos?
Ah, son moléculas pequeñas formadas por la unión de dos o más aminoácidos y que se originan por transducción sináptica cerebral. Chupate esa mandarina. Toma. Vamos a explicar entonces cómo llegamos a este concepto, dónde aparecen estos neuropéptidos, que era la sinapsis, el momento en el cual una neurona transmitía información a la otra a partir de la liberación de sustancias químicas. Ahí se produce. Nuestros pensamientos influyen en cómo nos sentimos. ¿Cuál es la explicación científica de esto? Que por cada estado emocional se liberan sustancias que tienen que ver justamente con eso que estamos sintiendo y ahí aparecen entonces las famosas endorfinas, los glucocorticoides, la serotonina, el cortisol. Cada una de ellas responde a un estado emocional diferente. Y cada vez que eso nos pasa, el hipotálamo libera a la sangre el neuropéptido. Si pensamos bien, nos sentimos bien. Y si tenemos pensamientos que nos producen malestar, eso se ve reflejado en nuestro organismo. Los psicoanalistas lo que hacen es revisar la historia de nuestra vida, y específicamente también poder descifrar qué es lo que pasa en nuestro inconsciente. Los psicólogos cognitivos conductuales sostienen que si cambiás la manera de pensar, podés modificar lo que sentís. Y se basan en dos principios: que nuestros pensamientos determinan nuestra emocionalidad, y dos, que si un nuevo pensamiento se repite con frecuencia, produce nuevas conexiones neuronales y novedosas creencias. O sea, pensamos muchas veces algo diferente y empezamos a sentir que las cosas son distintas. Y entonces es de personas emocionalmente inteligentes empezar a pensar qué cosas estamos creyendo y cuáles otras podemos modificar para empezar a construir creencias positivas. Y otro aporte no menos importante que traemos en este encuentro es el haber aprendido la palabra neuropéptidos para jugar al ahorcado. No jodas. En el caso del día de hoy lo que vamos a diferenciar son las emociones de los sentimientos. Una emoción se diferencia de un sentimiento básicamente es que se produce en una zona diferente del cerebro, en el córtex, en el racional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las emociones? Tristeza, alegría, miedo, sorpresa, ira o disgusto. Todas esas, ¿dónde estaban? En el cerebro límbico, en el cerebro emocional. Nos ayudaban para relacionarnos con la naturaleza, para la supervivencia y para encontrarnos con un otro. Cuando nosotros a una emoción le ponemos un pensamiento, lo que aparece es el sentimiento. Y está en un nivel superior. Ahí cuando decimos envidia, el deseo de venganza, ¿qué nos pasa a partir de esa cuestión de la traición? Bueno, para que eso ocurra se combinan las emociones primarias. Necesitamos de un pensamiento y de un tercero que entre en escena. El que las explica y las define muy bien es el doctor Antonio Damasio, un neurólogo que ha hecho grandes aportes al campo de la neurología. Y este señor lo que decía es que unas se producen en el teatro del cuerpo, las emociones, y otras en el de la mente, los sentimientos. Y ese orden se daba porque es el mismo con el cual explicamos la evolución. ¿Se acuerdan? Primero lo emocional y después lo racional, de lo simple a lo complejo. ¿Por qué no lo escuchamos a él? Lo importante es que hay dos posturas sobre cómo se puede contener la pasión. La primera es la que puede asociarse con Kant, en la que literalmente simplemente dices que no y por pura voluntad lo niegas. Y luego está una postura que podríamos asociar con gente como Spinoza o como David Hume, mucho más humanizada, porque se percatan de que la mejor manera de contrarrestar una emoción negativa concreta es tener una emoción positiva muy fuerte. Nombró a Spinoza, un filósofo. El doctor Damasio es un gran admirador de la filosofía. De hecho, su primer libro, El error de Descartes, cuestiona esta idea de que solo el pensar nos da existencia y pone en primer plano las emociones. Y en el caso de Spinoza, su admiración tiene que ver con lo mismo que buscaba este filósofo, dar respuesta a la relación cuerpo-mente.
También lo que decía Spinoza era que el hecho de sentir, el acto de sentir, está afectado por algo que es ajeno, en este caso un pensamiento. Y es muy importante entender entonces que para refrenar una pasión, la razón tiene que traer un motivo más fuerte que me corra y me lleve, a partir de pensar distinto, a sentir mejor. Y entonces la ciencia no termina más que demostrar eso que hablábamos en encuentros anteriores, que cuando la abuela decía que teníamos que pensar distinto, pensar lindo para sentirnos mejor, era verdaderamente cierto. Y a mí me gustaría terminar este encuentro leyendo una frase del doctor Damasio, que es simple, pero que está legitimada del saber de la investigación científica y que nos viene muy bien para refrescar algunas inquietudes o algunas dudas que nos surgen al momento de decir ¿y cómo salgo de esto? Y ¿sabes? Es muy fácil. Escuchá lo que dice. La mente, los pensamientos representan el mismo bienestar. Y la carne, lo que sentimos, opera en armonía. Sentirte triste no tiene que ver solo con una enfermedad en el cuerpo o con una falta de energía para seguir adelante. A menudo tiene que ver con un modo de pensar ineficiente, que se atasca alrededor de un número limitado de ideas de pérdida. Así que empezá a pensar mejor, que lo demás viene solo. Y hoy vamos a hablar del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Un amigo o un enemigo? Bien, desde el punto de vista fisiológico es una respuesta defensiva para cuando se nos presenta una situación y nosotros debemos preservar nuestra vida. Por ejemplo, el miedo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Asalto de miedo, se manda la información a la amígdala y yo me preparo para la huida, rajo o para el ataque. Recuerden también que hablábamos de los aportes de las neurociencias que hacían que hoy podamos comprender mejor cómo funcionamos y que se ocupaba del estudio del cerebro y del sistema nervioso central. ¿Qué pasa ante una situación de estrés? Se activa el sistema simpático y se desactiva el parasimpático. Yo entiendo que simpático porque es un macanudo, ¿viste? Como que viene en nuestra ayuda. Y ahí nosotros empezamos a generar esos cambios que se producen en nuestro organismo y que, por ejemplo, ante el miedo, como veníamos diciendo, la glándula suprarrenal segrega adrenalina. Las pupilas se agrandan. ¿Para qué? Para ver mejor. El tórax se ensancha. ¿Para qué? Para tomar aire. El hígado libera glucosa. La glucosa es el motor de los músculos. O sea, cada vez que sentimos, todo nuestro cuerpo se prepara para actuar en consecuencia. Y desde este punto de vista, el estrés es bueno. Pero ¿qué hacemos nosotros los humanos? Estos boludos importantes que somos, vivimos en estado de estrés constante. Un estrés psicológico generado por inventos de nuestra mente. ¿Sí? Empezamos como a crear situaciones peligrosas que no existen y generamos un estrés social. Además nos sentimos que todos los que nos rodean nos amenazan. Y todo eso son como inventos, ¿sí? Que se producen acá, en esta mente que piensa cosas inútiles. Cuando un león corre a la cebra es porque se la quiere comer. Y cuando la cebra tiene miedo, está muy bien que lo sienta, porque está ante una situación de peligro. Entonces la cebra raja. El león viene de pique atrás. Y de pronto la pierde de vista. La tipa se da vuelta y dice, listo, zafé. No me sigue más. Lo perdí. Su cuerpo vuelve a la homeostasis, a su equilibrio natural. Se terminan las palpitaciones, el ritmo cardíaco, todo eso que explicábamos recién, para lo cual se prepara el cuerpo en situación de estrés para poder salvarse. Y nosotros, en cambio, seguimos dale todo el día con los miedos inexistentes y el estado de estrés constante. Y por eso los animales nos infartan y los boludos superiores sí. ¿Cuáles son las cosas que nos estresan? Lo novedoso, lo impredecible y lo que no podemos tener bajo control. O sea,
la vida diaria, el devenir de cada minuto de nuestra existencia. Si no paramos un poquito y tomamos conciencia que nos tenemos que preparar para evitar una situación de estrés por cosas que son de la vida cotidiana, estamos sonados. Y lo importante es que para poder operar sobre esa situación de estrés, nosotros vamos a recurrir a algunas herramientas que son la meditación, la respiración costo-diafragmal, que son algunas cuestiones que iremos viendo en sucesivos encuentros que no son complejas de comprender, pero sí son importantes de hacer. Lo que me gustaría decirles hoy es algo que también tenemos que tener en cuenta y que el doctor Damasio lo llama inercia emocional. ¿Y qué es? El tiempo que transcurre entre que sentimos algo, operamos sobre ese sentir con una razón superadora y tomando las medidas correspondientes del caso, que es paro un minuto para poder pensar diferente y volver a construir un sentido distinto, que es un tiempo en medio de emoción, razón y nueva emoción. Entonces me gustaría que entendamos y que sepamos que después de una descarga de adrenalina fuerte, hasta que pensamos algo diferente o atendemos esa emocionalidad con una respiración profunda y puede llegar el momento de pensar distinto, hay un tiempo. Y ahí cuando tu mamá te decía, a ver, contá hasta 10, o ¿por qué no das una vuelta que te noto un poquito nervioso? La vieja tenía razón, esto era científico. Y entonces es importante que... ¡No grabó! ¿Cómo que no grabó? ¡Ay, la... 1, 2, 3, 7... Ah, ¿está grabando? Entonces, ¿sirve lo que dije hasta ahora? Ah, qué bueno que conté, porque me estaba haciendo mala sangre al pedo. Vamos que grabó. Poquito, nada. Me quiero mucho, poquito, nada, me quiero. Solemos hablar muy seguido de la autoestima, pero ¿qué es? ¿Qué la determina y cómo se construye? De esas cuestiones nos ocuparemos durante algunos encuentros. Generalmente la definimos como amor propio y no estaría mal, pero lo más importante no es saber explicarla, sino alcanzarla. Y eso nos compromete en cuerpo y alma. No se trata de leer solo libros al respecto, aunque esté bien, pero es más que eso. Por la autoestima se trabaja y mucho. ¿Qué la determina? Fundamentalmente las autoevaluaciones, los pensamientos acerca de quiénes o cómo somos. De esa construcción, eso que creemos de nosotros, va a depender nuestro accionar y la manera en la que nos relacionamos con otros. Lo yo puedo, lo yo valgo, pero también el valor o el respeto que les ofrecemos a otras personas. Porque solo se brinda aquello que se posee. La autoestima es importante también porque es el cimiento de nuestra confianza, pero no es fácil de alcanzar para muchos. ¿Y por qué? Porque hay una historia que nos determina, especialmente nuestros primeros años. Y no todas las infancias fueron tan felices, ni todos tuvimos el privilegio de haber nacido en familias en las que fuimos deseados y cuidados. El doctor Louis Hornstein, que pronuncia horrible pero leo los libros, tienen uno que se llama Autoestima e Identidad, una definición que me encanta. Necesidad básica, la autoestima como necesidad básica y energía psíquica, como una pila que los padres cargan por primera vez, pero uno después reserva esa energía inicial y toma para sí de otras personas y ofrece la propia. En relaciones saludables colaboramos unos con otros en el fortalecimiento de la autoestima. Y atenti con esta, la falta de amor parental deviene en falta de amor propio. En cambio, aquellos chicos o chicas cuyos sentimientos y pensamientos son tomados en cuenta, aprenden a amarse a sí mismos. ¿Vieron qué fácil es de entender, pero qué complejo cuando lo traspasamos a las relaciones? Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, dice Sartre. Y yo, humildemente digo, si no se puede con eso, se va a terapia. Algo para tener en cuenta: si la autoestima no es verdadera, la confianza no es genuina. Y si no es verdadera, ¿sabes qué? Es porque no aceptó que somos imperfectos. Y eso es lo que hay que trabajar, porque es por ahí. Hay una sola manera de quererse mucho, aceptando que somos perfectamente imperfectos. ¿Cuál
es la primera representación gráfica que viene a sus mentes si les digo autoestima? ¿Observaron que suelen ilustrar con dibujos de hombres o mujeres mirándose al espejo y donde éste les devuelve una imagen de ellos mismos, pero transformados, y la mayoría de las veces según modelos estéticos de la cultura light, o muy frecuentemente también con el reflejo de alguien fuerte? Pues bien, ninguna de las dos ideas son las que deberíamos internalizar. De hecho, algo vimos cuando hablamos de amor propio identificado con la idea de perfectamente imperfectos. Hoy vamos a agregar genuinos y vulnerables, porque allí está nuestra verdadera fortaleza, en la autenticidad y en la valentía de aceptarnos falibles. Si no estamos lúcidos y alertas frente a los mandatos que se nos imponen, se hace más difícil alcanzar la autoestima. ¿Viste? La cultura de la escasez, dice Brené Brown. Nunca estás lo suficientemente y ponele lo que quieras, ya sea en el aspecto físico o también lo que se espera de nosotros respecto a los roles o posiciones sociales que, ¿sabes qué? Hacelo vos. Y entonces volvemos a concentrarnos en la autoestima, porque es importante trabajarla. Y repito de nuevo, trabajarla, porque se construye. Es importante porque, lo vuelvo a poner en palabra de Luis Hunstein, una autoestima consolida la confianza y nos da curso y alas. Escuchá esa metáfora, alas, a lo que se piensa, a no ser influenciado por el juicio de los otros. Alas para alcanzar lo que se desea, para acceder a la posibilidad de superar eso que solemos llamar dificultades, pero que deberíamos empezar a definir como pruebas, fundamentalmente porque es mejor pensar en que las experiencias nos invitan a aprender y no a sufrir. Me agrada esta idea, considerar la autoestima como necesidad básica, maravilloso, y atenti con esto, reconocer que actúa como sistema inmunológico del psiquismo, sanidad psíquica, eso es autoestima. ¿Y qué nos proporciona? El don de la resiliencia, única manera de salir fortalecidos de las pruebas. De ella depende nuestra entereza, nuestra capacidad de recuperación, nuestro estado de ánimo y la calidad de vida. Para lograr ese amor propio no alcanza con repetirse yo valgo, yo puedo, yo me lo merezco. Está muy bien, pero es más que eso. Tiene que ser sentido. ¿Y cómo se logra? Haciendo, dando primeros pasos hacia aquello que se desea alcanzar o transformar. Y lo más importante, y escuchen esto, el solo intentarlo ya fortalece nuestra autoestima, salga o no como lo deseábamos. El secreto para ir seguro, dar pasos pequeñitos, despacito. No vaya a ser que cuando llegue lo deseado nos encuentre con las alas rotas. Si hay algo que aprendí en estos últimos años fue lo mal que me hace escribir mi historia comparándome con la de otros. Entendí la diferencia entre admirar a alguien y transformarlo en fuente de inspiración o sufrir por sentir que me faltaba un montón para alcanzarlo. La comparación aniquila la autoestima. Compararse es algo que hacemos diariamente y, como otros fenómenos mentales, simplemente sucede de manera inconsciente, pero dejando muchas heridas emocionales y trastornos que pueden hasta pasar al plano físico. Piensen un segundo en la cara de alguien resentido o envidioso. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Todos la conocemos. Cuando nos comparamos, lo primero que olvidamos es que somos singulares, irrepetibles y milagrosamente únicos. Cuando nos comparamos, perdemos autoestima, genuinidad, creatividad y la capacidad de potenciar nuestras fortalezas para debilitar nuestras debilidades. Cada vez que nos comparamos, sea con alguien que carece lo que tenemos o con otros que portan lo que deseamos, el resultado es sentirnos mejor o peor según el caso, pero es un momentito, es momentáneo y falaz, porque solo tomamos un rasgo o acontecimiento de la vida del otro. ¡Ay, el culo parado de aquella! ¡Ay, el auto del otro! ¡Ay, la pareja del sultano! ¡Ay, acá me gusta lo mío! No, acá me quedo acá, pero ¡ay, pero lo! ¡Ey! No es así.
Todos somos luces y sombras, todos tenemos momentos de paz y de agonía. No se trata de un editor donde selecciono lo que quiero y cómo quiero que sean las cosas. La vida no es eso. Desde pequeños competimos por el reconocimiento en diferentes campos. Y acuérdense, belleza, popularidad, rendimiento escolar. Y las tres fuentes principales de esos juicios son papá y mamá primero, después los maestros y cuando somos más grandes, los pares, amigos, compañeros, el pertenecer a ese colectivo. Cuando esas fuentes brindan reconocimiento, se consolida la autoestima. Por eso acompañar y enseñar a los chicos a no competir es responsabilidad de los adultos y una gran responsabilidad. Y cuando crecemos, estar lúcidos para no caer en la red de los mandatos sociales, en esos determinantes que nos indican cómo ser y que te falta un poquito para parecerte al otro. Las comparaciones con vidas ajenas no son buenas. La única válida y constructiva es la que hacemos con nosotros mismos, sabiendo que podemos fallar, pero no porque estemos fallados. Trabajemos la autoestima, siempre. No olviden que para crear, primero hay que creer.